Hola, mi nombre es Samuel Rico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Tenemos ahí un trato con nuestros hijos. Es un trato formal, legalizado ante notario público, está todo así, todo legal. Si mis hijos quieren un dulce, tienen que comerse una fruta. Entonces no se vale preguntar, oye, ¿puedo comer un dulce? El trato es primero una fruta. Entonces terminan de comer, se les antoja ahí algo dulce. Y ya saben, en la casa siempre tenemos mucha fruta. Tenemos ahí una verdulería cerca de la casa que somos famosos en esa verdulería porque yo creo por semana no sé cuántos kilos de plátano compramos, nos los acabamos todo. Y entonces necesitamos estar comprando fruta, pero ¿sabes lo complicado de eso? Es que muchas veces hay fruta que parece que está madura, pero te decepciona. No sé si has agarrado unos plátanos, tienes así unas ganas de un plátano, lo abres y se ve bueno, pero está así como garroso. ¿No te ha pasado? O un aguacate, hace unos días, híjole, tenía unas ganas de un guacamole, agarro un aguacate, lo parto y estaba así todo como chicloso, como duro, y estaba al parecer maduro. Después luego los mangos, hay veces que obvio ya si te esperas cuando hay manchitas negras, bueno ya está ahí, ya se te está pasando, ya se te pasó, ¿no? Pero hay veces que el mango se ve buenísimo, lo partes y por dentro está así todo como carcomido, negro. Hay frutas que son engañosas. Mi esposa luchaba mucho antes en encontrar un aguacate maduro, pero mi mamá le ayudó ahí a unos trucos a probarlo, a sentirlo. Sabes, en la iglesia hay, te diría, cristianos engañosos. Sabes, en la iglesia podríamos discernir entre cristianos maduros, cristianos inmaduros. Ahora quiero que veas conmigo 4 características de un cristiano maduro. Quiero que veas conmigo 4 características de un cristiano maduro.
Y entonces quiero que vayas escuchando conmigo y no estés preguntando de ahí, este punto es para el de la derecha, para el de la izquierda, híjole, el de atrás lo necesita escucharme a algún lado para que le caiga. Pregúntate, tú, estoy mostrando estas 4 características. Ahora, la semana pasada, ¿te acuerdas? Habíamos visto la historia de rico y Lázaro. Con David hace 15 días habíamos visto el administrador sagaz. Y ahí había un versículo que quedó colgando. Déjame explicarte lo que vamos a hacer después de Pascua. Y lo que quiero hacer es tomar un tiempo, unas semanas, para hablar acerca del matrimonio, acerca de la soltería, acerca del divorcio, acerca de un cristiano divorciado y considerando volverse a casar. ¿Te acuerdas en el capítulo 16, versículo 18? Decía: todo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Y David les explicaba: aguanten, este versículo lo vamos a dejar y lo vamos a dejar, ¿sale? No quiero que pienses que está ahí colgando, pasamos ahí y ya como si nada. Vamos a guardar ese versículo, ¿sale? Las próximas semanas, después de Pascua, quiero tomar contigo unas semanas para considerar temas que son muy importantes en la iglesia. Que, sabes, me atrevería a decir, malas enseñanzas abundan. Necesitas considerar para qué es el matrimonio, para quién es el matrimonio. ¿Me debería de casar de nuevo? ¿Por qué no me debería de casar de nuevo? ¿Qué hago si estoy divorciado? ¿Qué hago si estoy soltero? ¿Cómo es que la iglesia ama a los solteros? ¿Qué responsabilidad tiene la iglesia para con los solteros? Sabes, todo esto lo vamos a dejar. Quería hacer este comentario porque sé que ese versículo quedó ahí y algunos de ustedes, algunos de nosotros nos quedamos así como, bueno, ese versículo ahí está. No hubo mucha explicación y fue a propósito porque queríamos ahondar en esto en las próximas semanas. El día de hoy, entonces, quiero ver contigo 4 características de un siervo, de un cristiano maduro. Edifica su iglesia, cuida a su iglesia, vive su fe o es transformado por su fe y sirve con humildad. Te los digo otra vez: edifica su iglesia. Un cristiano maduro edifica su iglesia, cuida a su iglesia, vive su fe o es transformado por su fe, sirve con humildad. Quiero que vayas conmigo al primer punto. El cristiano maduro edifica a su iglesia. Quiero que notes que en este capítulo la audiencia es distinta. Anteriormente Jesús estaba hablando con una audiencia mixta, con fariseos, con saduceos, con escribas, con gente interesada. Estaba hablando con gente que se oponía a su mensaje, con gente que apoyaba su mensaje con sus discípulos. Sin embargo, en el capítulo 17, en el capítulo que estamos, la audiencia es diferente. ¿Por qué? Porque ahora la audiencia está conformada solamente de discípulos. Esto es importante que lo notes porque los próximos versículos que vamos a ver son dirigidos hacia cristianos, hacia personas que confiesan a Cristo, que se identifican con sus enseñanzas, que aman a su Señor. Y entonces las próximas advertencias son para los mismos cristianos. Quiero que vayas conmigo entonces al versículo 1. Empieza con una declaración. Versículo 1: los tropiezos son inevitables. Jesús ahora está hablando con sus discípulos. Es otro día, es otra ocasión. Los reúne y les está enseñando. Y Lucas se acuerda de esto y Lucas está anotando lo que Jesús les está enseñando. Y entonces empieza con una declaración: los tropiezos son inevitables.
Es una declaración realista. Jesús no está siendo cínico. Jesús no está diciendo, y bueno, los tropiezos son inevitables, no pasa nada. Jesús está siendo realista. Te está hablando de la realidad de un cristiano en un mundo caído. La palabra para tropiezos literalmente es escandalón. ¿Te suena a una palabra en español? Escándalo. Y sabes, esta palabra describe a un accidente feo, a un accidente aparatoso. Y fíjate lo que Jesús está diciendo: los tropiezos, los accidentes son inevitables. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Jesús con esto? Nos está diciendo, bueno, como son inevitables, vete a accidentar. Imagínate que vas por la carretera y vas manejando con tu familia. Y entonces, arriba de la carretera dice accidentes frecuentes. Ahora me pregunto, ¿cuál es tu reacción? Tú vas manejando. Entonces dice accidentes frecuentes. Y pasa por tu cabeza, pues le acelero. Si son frecuentes, pues ya qué. No hay nada que hacer. Agárrate vieja, nos vamos a estampar. Imagínate que hay un letrero que diga accidentes inevitables. ¿Crees que tendrías la misma reacción? Pues le aceleramos. Si son inevitables, pues si nos vamos a accidentar, nos accidentamos bonito. Fíjate, Jesús está hablando con sus discípulos, está sincerándose, está siendo honesto y les está diciendo: los tropiezos son inevitables, los percances. Y sabes, está reconociendo la lucha del cristiano en un mundo caído, tentaciones, pecados, los accidentes que vemos, familias destrozadas, testimonios perdidos, ministerios dañados, corazones quebrantados, vidas transformadas. ¿Sabes? Jesús nos está hablando y está tratando de despertar el corazón de sus discípulos en un mundo caído. Los tropiezos son inevitables. Y la reacción de un cristiano sería orar, depender de Dios, pedirle su misericordia. Empieza con una declaración: los tropiezos, los accidentes son inevitables. A lo largo de tu vida, hermano, vas a ver diferentes accidentes en la vida cristiana de las demás personas. Y ruego a Dios que en tu vida no vaya a ser así. Pero sabes, vas a ver a lo largo de tu vida cristiana, en familias alrededor de ti, en cercanos, vas a ver accidentes muchas veces aparatosos, escandalosos. Y Jesús nos está recordando esta verdad, que son inevitables. Fíjate la advertencia que nos da la segunda parte del versículo 1. Pero hay de aquel que los ocasiona. Fíjate cómo empieza esa frase: hay un grupo de ayes en toda la Biblia. En el Antiguo Testamento hay un grupo de ayes con los profetas que están lamentándose por el estado de un pueblo infiel. Y entonces cuando hay un es una declaración, expresa lamento, tristeza por el estado actual de un pecador y por el futuro juicio de ese pecador. Entonces, cuando un profeta decía ay, era una de las expresiones más fuertes que ves a lo largo de la Biblia, que demuestra un dolor, porque se estaban lamentando del estado presente del pecador y del futuro juicio que habría de venir a ese pecador. Por ejemplo, en Lucas 6, Jesús, como un buen profeta, como el rey de los profetas, tiene una lista de ayes: a los ricos, a los confiados, a los orgullosos.
y expresa angustia, expresa tristeza, expresa un dolor al ver el estado presente del pecador, el futuro juicio del pecador. Y fíjate, Jesús dice, pero ay de aquel que ocasiona estos tropiezos. ¿Te acuerdas que dijimos que el contexto es para los cristianos? Uno se esperaría que hubiera oposición afuera de la iglesia. Uno se esperaría que el mundo se opusiera a los cristianos, porque sus afecciones son diferentes, sus prioridades son diferentes, sus sueños, sus decisiones, sus principios son diferentes. Sin embargo, quiero que te des cuenta que Jesús le está hablando a los cristianos y está advirtiendo a los cristianos, les está diciendo, fíjense, los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que haga tropezar a uno de mis hijos pequeños. Date cuenta que la advertencia es hacia la iglesia, hacia las personas que se confiesan cristianos. Es hacia las personas que están atentando en contra de sus hermanos. Y sabes, la triste realidad es que habrá a lo largo de tu vida, a lo largo de la vida de iglesia, habrá personas que se oponen a su propia iglesia o a sus propios hermanos. Esa es la triste realidad que Jesús nos está dando en estos versículos. Es una instrucción para aquellos que se confiesan cristianos. Fíjate el versículo 2. Más le valdría ser arrojado al mar por una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno de estos pequeños. Mejor le sería, es una expresión de negocios, literalmente quedaría, le conviene más, es un mejor trato, le convendría más, date cuenta de la imagen, ser mandado al mar con una piedra gigantesca en el cuello, tendría mejor trato esa persona así, que si hace tropezar, date cuenta de la expresión, a uno solo de estos pequeños. ¿A qué se refiere con estos pequeños? ¿A un niño? Está hablando de niños, de infantes. No hay nada en el contexto que nos afirme eso. Estará hablando de personas débiles en la fe, de nuevos creyentes. Podría ser. Estará hablando de el cuidado que necesitan los cristianos como niños pequeños. Está hablando del corazón de un padre al ver a sus hijos necesitados. Seguramente. ¿Sabes? Jesús entonces ve a sus hijos como niños pequeños, como niños dependientes, necesitados. Y la advertencia es entonces que le valdría más a una persona ser arrojado al mar, ahogado, que ser de tropiezo a uno de los suyos. ¿Sabes? ¿No te parece muy intenso esto? ¿Dónde está ese Jesús de amor, de paz? ¿Dónde está ese Jesús de misericordia? Estoy convencido que nuestra dificultad en entender estos versículos muchas veces radica en nuestro desconocimiento de quién es Jesús y cuál es el propósito de su misión en esta tierra. ¿Sabes? Muchas veces pensamos que Jesús está con nosotros. Pero me atrevería a decir que esa es una pregunta incorrecta, porque no es que Jesús está con nosotros o en contra de nosotros. Jesús está por su gloria. La pregunta debería de ser, ¿tú estás con la gloria de Jesús o en contra de la gloria de Jesús? En otras palabras, ¿estás con sus planes, a favor de sus planes o en contra de sus planes? ¿Sabes? Me da a veces risa cuando veo a futbolistas orando ahí en la cancha de fútbol. ¿Te acuerdas cuando el Chicharito paraba ahí los partidos al inicio y se ponía a orar? Y yo me preguntaba, obviamente está orando por una victoria, ¿no? ¿Y qué será? ¿Dios a quién le irá? ¿Al América o al Chivas? ¿Tal vez al Cruz Azul?
¿Y qué pasa si el Chicharito está orando por una victoria? ¿Y qué pasa si Cuauhtémoc está orando por una victoria? ¿Qué pasa? Dios está como, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes? No es que Dios está con Chicharito o con Cuauhtémoc. Dios está con su plan, con su proyecto, con su reino. Y la pregunta que nos deberíamos de hacer nosotros es, ¿estamos a favor del reino de Dios o en contra del reino de Dios? Sabes, muchas veces te diría que desperdiciamos tanto nuestra vida, nuestras oraciones con victorias para el Cruz Azul o el América, figurativamente, que Dios no creo que esté a favor del América o del Chivas o de esta decisión o la otra, sino simplemente nuestras oraciones están reflejando el corazón de Jesús, su misión, lo que lo apasiona. Ahora, para que entiendas estos versículos necesitas entender lo que ha estado haciendo Dios a través de Jesús a pesar de un pueblo. Desde Génesis 3, ¿te acuerdas? Dios había creado todo para su gloria. Efesios 1 dice, para alabanza de su gloriosa gracia. Todo tiene un propósito en Dios. Todo lo que Dios ha hecho se revela entonces en su gloriosa gracia, para su gloria. Dios crea absolutamente todo y la humanidad lo rechaza. Génesis 3, ¿te acuerdas? Dios le da una promesa a la humanidad. A través de esta simiente entonces vendrá un redentor y después, a pesar de un pueblo, Dios escoge a un hombre y después escoge una familia y después escoge una tribu y después escoge un pueblo y después forma una nación, y a través de esa nación Dios habría de obrar a pesar de su pueblo para su gloria. Su pueblo, como su creación en Génesis 3, lo rechaza. Dios elige un remanente y ese remanente se llama Jesús. Y ese Jesús entonces ha de ser el Cristo, y en Cristo Dios ha de cumplir cada una de sus promesas. Y la promesa que Cristo nos da es formar un pueblo llamado la iglesia, y entonces Dios redime a su pueblo a través de Jesús, lo compra con su sangre. Le da su Espíritu Santo. ¿Te acuerdas? Apocalipsis, Efesios 5 nos dice que el propósito es entonces santificar y lavar a su novia, que es la iglesia, y presentársela a él mismo pura y sin mancha. ¿Te acuerdas? Eso es lo que Dios está haciendo a través de Jesús. Está formando un pueblo, lo está santificando, lo ha comprado, lo ha redimido, lo ha lavado, lo ha de presentar puro y sin mancha. Efesios 4 nos dice Pablo que entonces nos ha dado de sus dones, ¿te acuerdas? Para la edificación de su cuerpo. Cada don que te ha dado por su gracia es para la edificación de su pueblo. Es la misión de Dios. Es lo que Dios ha estado haciendo desde Génesis 3, es lo que lo apasiona. Desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 21, ¿te acuerdas? Todo el pueblo redimido terminará alabando a Dios, alabando a Cristo, santo, santo, santo. Ese es el plan de redención. Ese es lo que Dios ha estado haciendo. Dios está construyendo un pueblo. Dios está edificando su iglesia, los ha llamado, los ha redimido, los está edificando, los está uniendo, les ha dado el Espíritu Santo. Y Jesús está por su gloria. Ahora, si una persona se confiesa cristiano y va en contra de la misión de Cristo, va en contra del cuerpo de Cristo, Jesús es tan celoso de su pueblo y de su gloria que dice, ay de aquel, porque sería mejor que fuera arrojado al mar con una piedra de molino. Ay de aquel que haga tropezar a uno de estos hijos. Está hablando de su pueblo. Dios está edificando aquellas personas que hacen tropezar a sus hermanos y están destruyendo, están en contra de la misión de Dios. Dios está unificando y quiere
quiere hacer o está haciendo o ha hecho un solo cuerpo y nos ha dado el Espíritu. ¿Te acuerdas, Gálatas, Efesios? Para que con un solo cuerpo, un solo Espíritu, entonces adoremos a Dios. Si estamos haciendo algo que está en contra de unificar a su iglesia, dividiéndola, estamos en contra de la obra de Cristo. ¿Sabes cómo podemos hacer tropezar a alguien? Te diría con mala doctrina, con una enseñanza que se aparte del Evangelio, con consejos que se aparten del Evangelio, imponiendo preferencias a un hermano débil o a un hermano de conciencia débil, imponiendo mis preferencias más que apuntarlo a Jesucristo, dándole consejos o prácticas que descansen más en las obras para mi justificación que en la obra completa y redentora de Jesucristo. Viviendo una vida sin temor a Dios, ejemplificando lo que es una vida sin temor a la disciplina de Dios, haciendo a otros hermanos tropezar con mi conducta. Sabes, podríamos ser de tropiezo con nuestras palabras, con nuestro consejo, con nuestra enseñanza, con una conducta. Muchas veces pensamos que nuestro pecado oculto no le va a afectar a nadie. Pensamos que hay pecados aislados, que mientras lo mantengamos aislado, no pasa nada. Sabes, te diría que incluso los pecados ocultos, aislados, van a terminar afectando a tu iglesia, sí o sí. Sabes, cuando tienes un pecado oculto, cuando estás en desobediencia con el Señor, me atrevería a decir, y lo sé, muchas veces te lo digo, lo sé por experiencia, lastimosamente. Cuando tienes un pecado oculto, tu ministerio en la iglesia sufre. Tu presencia en la iglesia sufre. Tu compromiso en la iglesia sufre. En vez de estar aportando a la iglesia, eres un hermano alejado, endurecido, frío. En vez de comprometerte con tus hermanos a crecer en santidad, eres un hermano ausente. No tienes idea lo que la presencia de un hermano en la iglesia puede hacer, simplemente la presencia de una persona en la iglesia. Sabes, la iglesia muchas veces se desanima cuando hay pocas personas, ¿no es cierto? Y el ánimo de la iglesia sube cuando hay muchas personas. Sabes, muchas veces en nuestro desánimo, en nuestra dureza, preferimos no involucrarnos, no ir, no animar, no ministrar, no participar. ¿Y sabías que con eso puedes estar siendo de tropiezo a otra persona? Sabes, hay pecados que los mantenemos ocultos, aunque termina afectándonos, afectando a la iglesia, desanimándolos. Te diría que hay pecados más expuestos, más constantes, más difíciles incluso de distinguir en nuestra vida, que terminan muchas veces dividiendo, desanimando una iglesia. Y sabes, uno de ellos es el pecado de la murmuración. Muchos de nosotros estamos descontentos con Dios, estamos descontentos con los demás. Y sabes, nuestra vida o nuestras palabras simplemente son críticas sin construir. Es simplemente una obsesión por hacer comentarios acerca de lo que la iglesia está haciendo mal o no está haciendo. Acerca de lo que la iglesia debería de ser, pero no lo es.
acerca de lo que la iglesia debería de estar enseñando, pero no enseña, acerca de la responsabilidad de la iglesia que no está haciendo, acerca de este hermano que está haciendo esto o que no está haciendo esto. Fíjate lo que dice Dietrich Bonhoeffer: la murmuración divide comunidades, destruye relaciones y debilita la fe. Un verdadero discípulo de Cristo elige edificar con sus palabras en lugar de destruir. Sabes, muchas veces nos gustaría ver cosas en nuestra iglesia. Y muchas veces esa frustración o esa desesperación o esa impotencia no nos lleva a depender a Dios. Tal vez Dios en su misericordia te ha mostrado una necesidad en la iglesia para que tú puedas ser usado en tu iglesia. Tus comentarios benefician a la unidad de la iglesia, animan a tus hermanos. ¿Estás dispuesto a suplir la debilidad de esa iglesia? Simplemente estás murmurando en contra de la iglesia. ¿Sabes? Una de las dificultades de este pecado es que muchas veces ignoramos que lo tenemos o que lo estamos haciendo. Te confieso algo, hace algunas semanas había estado escuchando bastantes comentarios negativos acerca de la iglesia, acerca de personas. Y sabes, uno de mis dolores y confusiones acerca de todo esto es que se nos ha olvidado lo que significa una iglesia. Sabes, la iglesia es lo que Dios ha estado construyendo a pesar de nosotros. Lo ha comprado con su sangre. Y su promesa es edificarlo para presentárselo limpio, puro, sin mancha. Ahora, la iglesia no es un conjunto de santurrones que desconoce sus errores, ¿no es cierto? Al llegar aquí cada domingo reconocemos lo que Dios es y lo que nosotros no somos. ¿Sabes? Sueño con una iglesia que tenga una libertad para vivir sin pretensiones, para poder reconocer sus pecados y vivir en arrepentimiento y en confesión unos con los otros. Y es más, te doy la libertad en mi vida de poder hacerlo. Reconozco y confieso que no soy lo que debería de ser. Hermano, si ves algo en mi vida que necesita ser llevado al arrepentimiento, te doy plena libertad para hacerlo. Confieso que no soy lo que debería decir, hermano. Mira, si yo supiera todo lo que está en tu corazón y lo que pasa por tu mente, no te querría como miembro de esta iglesia. Y si tú supieras lo que pasa por mi mente y mi corazón, no me querrías como pastor de esta iglesia. ¿Podremos confesar que somos un pueblo necesitado? ¿Podremos confesar que estamos juntos en el camino de santificación, de arrepentimiento? Y que si ves algo en tu iglesia que necesita cambiar, que necesita fortalecer, de lo cual se necesita arrepentir, lo podríamos hacer como amigos, como hermanos, como una familia, ¿no te parece? Porque esa es la única manera de que la iglesia pueda ser edificada, pueda ser unida, pueda madurar. Fíjate lo que dice otro autor, Matthew Henry: la murmuración es la música del diablo y aquellos que la practican están en su coro. Me llama la atención cómo lo describe Matthew Henry. La murmuración es la música del diablo y aquellos que la practican están en su coro. Si Dios está por unificar a su iglesia y tus comentarios lo están dividiendo, no puedes decir que está siendo movido por el Espíritu. Si Dios está por madurar a su iglesia y estás haciendo de tropiezo a otros cristianos, no puedes decir que está siendo movido por el Espíritu.
Mi pregunta para todos nosotros es, ¿estamos con Dios o estamos en contra de Dios? De lo que está haciendo en su pueblo, a pesar de su pueblo, para su gloria. Un hermano maduro edifica su iglesia, un hermano maduro protege a su iglesia. Fíjate lo que dice, así que cuídense, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte que se arrepiente, perdónalo. Date cuenta, es un imperativo. Cuídense. Nos dio la advertencia, habrá muchos tropiezos, muchos accidentes, hay de aquel, y le dice a todos, cuídense. Es un imperativo continuo, nos hemos de cuidar constantemente. Nos da un imperativo, nos da una instrucción. Si tu hermano peca, repréndelo. ¿Cómo cuidamos a la iglesia? No tolerando el pecado. ¿Cómo cuidamos a la iglesia? Exhortando a aquellos que están yendo o atentando en contra de la iglesia. Ahora, si un hermano peca contra ti, date cuenta que incluso tenemos un paralelo ahí en Mateo 18. La responsabilidad de ti, hermano, que eres maduro, es ir con ese hermano y confrontarlo. Sabes, muchas veces lo que pasa es que cuando hay un hermano ofendido, lo primero que se hace es ir al pastor. Y si has venido conmigo, muchas veces te digo, bueno, hermano, necesitas ir con él. Y puede ser que te enojes y te digas, bueno, es que no hay cuidado pastoral. Hermano, mi obligación y mi llamado es instruirte y madurarte. Por medio de la Biblia, actuar como un hermano maduro. Si alguien te ofende, tu responsabilidad cuidando a la iglesia es yendo con ese hermano. Si alguien peca contra ti, si ves a alguien murmurar en contra de otra persona, si ves a alguien haciendo algo que está en contra de el corazón de Cristo, fíjate, si tu hermano peca, repréndelo. Puede pecar con mala doctrina, malos consejos, mala enseñanza, mala práctica. Esa reprensión jamás ha de ser de una forma legalista, santurrona. Fíjate lo que dice Gálatas 6:1. Si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídense cada uno porque también pueden ser tentados. Te lo repito, sueño con una iglesia sin pretensiones, con libertad para el arrepentimiento, donde podamos confesar nuestros pecados unos a otros, donde podamos juntos apuntar a la suficiencia de Cristo. ¿Cómo cuidamos a la iglesia? No tolerando el pecado. ¿Cómo cuidamos a la iglesia? Restaurando al arrepentido. Fíjate lo que dice, y si se arrepiente, perdónalo. No hay lugar para venganza, no hay lugar para murmuración, no hay lugar para odio, no hay lugar para amargura. Si se arrepiente, perdónalo. Date cuenta que eres llamado a perdonarlo. Confiar que Dios ha de actuar con esa persona como merece ser tratada. Quiero que notes algo, que el perdón que le extiendes hacia esa persona no lo libra de las consecuencias de ese pecado. Quiero que notes que Dios no te está llamando a librarlo de las consecuencias de ese pecado. Te pongo un ejemplo, si alguien llega y Dios no lo quiera, y voy atravesando la calle y llega alguien en estado de ebriedad y me atropella a mí o a un familiar mío. Sabes, el llamado que Dios me da es perdonarlo, no guardar rencor, amargura, dejarlo todo en las manos de Dios. Pero sabes, mi responsabilidad no significa que ahora entonces deba de evitar las consecuencias de ese pecado. Que esa persona no tenga que ir a la cárcel o no tenga que pagar las consecuencias legales de ese pecado porque yo ya lo perdoné. No me da tiempo para poder ahondar en todas las repercusiones de esto, pero quiero que notes esto.
que el perdón no significa exculpar a la persona de las consecuencias, ya sea en violencia familiar, ya sea en infidelidad, ya sea en maltrato, ya sea en todo tipo de pecados. Mi perdón, mi llamado es a perdonarlo. No necesariamente significa que necesito exculparlo de las consecuencias. Fíjate lo que dice, cómo ha de ser ese perdón. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte que se arrepiente, perdónalo. Es un perdón constante, incondicional. Uno se preguntaría, híjole, pero bueno, ¿qué tanto arrepentimiento tiene este cuate si en un día se necesita disculpar 7 veces? Eso no te incumbe, eso ni siquiera es lo que Jesús está diciendo. Jesús se está enfocando en el cristiano, en la misión que tiene, en la responsabilidad que tiene de perdonar. Fíjate lo que dice otra vez Dietrich Bonhoeffer. El perdón no es barato, sino costoso, porque significa llevar la carga del otro sin exigir retribución. Pero en eso seguimos el ejemplo de Cristo. Otra vez, el perdón no es barato, sino costoso, porque significa llevar la carga del otro sin exigir retribución. Pero en eso seguimos el ejemplo de Cristo. ¿Sabes? Si estás poniendo atención a todo esto, se siente imposible. Imposible. Muchas veces a lo largo de tu vida te va a tocar o ya te ha tocado. Dios te pone en una posición donde ahora tu llamado y lo que Dios te está pidiendo es perdonar una ofensa que muchas veces se siente imposible de perdonar. El cristiano ha de perdonar porque seguimos el ejemplo de Cristo. Fíjate, los discípulos sienten este peso de este mandato y por eso quiero que veas conmigo el tercer punto. El cristiano no solo edifica su fe, no solamente protege a su iglesia. El cristiano edifica su iglesia, protege a su iglesia, sino que también vive su fe o es transformado por su fe. Fíjate lo que pasa en el versículo 5. Los discípulos están escuchando esto. Acaban de escuchar entonces que han de perdonar 7 veces. Y no es que deben de llevar cuentas, es una figura, es una idea que sigan perdonando. Fíjate, los discípulos están poniendo atención en esto y fíjate, me imagino que es Pedro. Fíjate lo que dice, entonces los apóstoles dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. ¿En qué contexto está esto? Jesús está hablando de que debemos de perdonar. Los discípulos sienten sin condición, constante. Los discípulos sienten el peso de eso. Sienten la imposibilidad de eso, sienten la frustración de sentir lo que acaba de decir Jesús y entonces en este contexto están diciendo, Señor, aumenta nuestra fe. Es una oración honesta. Jesús les está pidiendo que vayan a la práctica. Jesús está diferenciando entre la teoría y la práctica. ¿Sabes? Jesús les está pidiendo que se comporten como cristianos maduros. Una cosa es, hermano, escuchar predicaciones del perdón, leer libros del perdón, ir a conferencias sobre el perdón. Y otra cosa es perdonar a quienes me ofenden, sin condiciones, constante. Pero el cristiano no solamente edifica su iglesia, no solamente protege a su iglesia, sino que es transformado por su fe. ¿Sabes por qué? Porque la fe que tiene el evangelio lo informa a poder perdonar a las personas. Quiero que notes esto, que los discípulos no están diciendo, Señor, danos fuerzas para perdonar. Señor, danos ganas para perdonar. Date cuenta que el discípulo está orando, Señor, danos fe para poder perdonar. Porque las fuerzas y las ganas son el fruto de esa fe. Y sabes, cuando yo me dejo transformar por el evangelio y me sé un pecador condenado, que mis pecados merecen crucificar a Cristo, necesitaron crucificar a Cristo y Dios en su bondad lo entregó
para perdonar cada uno de mis pecados, y en la cruz clavó cada uno de mis pecados, y no solamente absorbió el costo de todos mis pecados, sino que en su muerte me vistió de su justicia. Y ahora, a través de Cristo y gracias a Él y solo por Él, me puedo presentar a Dios incondicionalmente, constantemente, a pesar de lo que soy, porque Dios me ve perfecto, justificado, limpio, santo, porque Cristo ha muerto por mis pecados y ha resucitado por mi justicia. Si yo me sé pecador, merecedor del infierno, y por la gracia de Cristo me he reconciliado con el Padre, lo que me haya hecho cualquiera de ustedes no se compara a lo que yo le hice a mi Dios. Lo que cada uno de ustedes me pueda hacer y le pueda hacer a uno de ustedes no se compara con lo que le acabo de hacer a Cristo, con lo que necesitó Cristo sufrir para mi redención. Un cristiano edifica su iglesia, un cristiano cuida a su iglesia, un cristiano es transformado por su fe. Fíjate el versículo 6, si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como una semilla de mostaza, respondió el Señor, podrían decirle a este árbol sicomoro, arráncate de aquí y plántate en el mar, y les obedecería. Pon atención en esto. En este versículo, en verdad, que he escuchado de las predicaciones o de las enseñanzas más psicodélicas en la historia del cristianismo. En verdad, en serio, luego hay veces que digo, ay Dios, no sé si estamos leyendo la misma Biblia. Fíjate el contexto. Jesús está hablando de perdonar a mi hermano 7 veces constantemente, incondicionalmente. Los discípulos sienten el peso de eso, ¿no? En honestidad dicen, Señor, danos fe. No podemos, se siente imposible, ayúdanos. Jesús les da una parábola. Y esta parábola, una parábola es una historia que entonces nos da una enseñanza. La parábola es entonces de alguien que puede mover un árbol sicomoro, lo puede arrancar y lo puede echar al mar. Ahora fíjate, la enseñanza o el propósito de esta parábola es que los discípulos entiendan que es posible hacer lo imposible con la fe correcta. En otras palabras, que no importa la cantidad de fe que uno tenga, sino la calidad de fe que uno tenga. ¿En qué contexto estamos hablando? ¿Te acuerdas? De hacer lo imposible, de perdonar, de vivir vidas santas, de hacer la voluntad de Dios. Es una parábola. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba hablando sobre el rico y la riqueza? Se decía, más fácil es que un rico atraviese el ojo de una aguja. ¿Es algo que vas a ver alguna vez un rico atravesando el ojo de una aguja? No, ¿verdad? No, o sea, no me desanimen, digan no, porque me quedo si están confundidos, no, es imposible, no se puede. Jamás un rico va a pasar por el ojo de una aguja. Es una parábola. Jesús está diciendo, es dificilísimo que pase un rico al reino de los cielos porque confía en sus riquezas, y entonces está diciendo es más fácil. Te está dando la idea de lo difícil que es, ¿sale? En esta parábola no te está diciendo que si tienes mucha fe vas a poder hacer cosas supernaturales increíbles. ¿Crees tú que Pedro y Juan estaban así viendo el sicomoro y viendo y chance y tenían suficiente fe, entonces el sicomoro se iba a levantar? El sicomoro era un árbol históricamente conocidísimo por tener raíces profundas. Se decía que era imposible de arrancar, imposible. 10 hombres no lo podían arrancar, 20 hombres no lo podían arrancar. No sé si has intentado arrancar un árbol sano, imposible. El sicomoro aún más, tenía raíces gigantescas. Decían que sus raíces podrían crecer más de 600 años hacia abajo. Eran árboles muy fuertes, son árboles muy fuertes. Fíjate lo que Jesús está diciendo. Con un granito de fe, del tamaño, para que te des una idea de las semillas más diminutas que existen, la semilla de mostaza, con una cantidad de fe así, si tuvieras esa cantidad de fe, podrías con una palabra levantar un sicomoro. Yo olvídate de 20 hombres, con una palabra y plantarlo en el mar. ¿Has visto a alguien plantar algo en el mar? Yo todavía no lo he visto.
Nos está dando la imposibilidad, nos está dando la idea. Con la fe correcta, ellos están sintiendo. ¿Has sentido en tu vida cristiana? Hermano, yo lo he sentido tantas veces a diario, que hacer la voluntad de Dios se siente imposible. Tu cuerpo, tu corazón, tu mente te están diciendo lo contrario, pero tú sabes que no le agrada a Dios y no lo debes hacer. Y en ese momento se siente literal imposible poder hacer la voluntad de Dios. Imposible. ¿No te ha pasado así? Los discípulos sienten el peso de esta enseñanza. Sienten lo radical que Jesús está hablando acerca de un cristiano entendiendo el evangelio y siendo movido a perdonar a los demás. No guardan amargura, extendiéndoles la gracia que ellos recibieron, y les está diciendo, con la fe correcta. Puedes tener muchísima fe en tus fuerzas, en tus ganas. No vas a poder cambiar. En otras palabras, la fe es la que te transforma. Jesús entonces está hablando que el cristiano maduro edifica, protege, es transformado. Termino con esto y ya termino. Sirve con humildad. Si estás aquí sentado y estás pensando, bueno, yo edifico, ok, no tolero el pecado, exhorto a diestra y siniestra, ok, lo hago con humildad, ok, no tolero el pecado en mi vida, discipulo a los demás, perfecto. Tengo fe, me está transformando, perfecto. Y no lo digo de forma sarcástica. Hay etapas en tu vida, hay cristianos que sí van ahí madurando. Si es así, en verdad me gozo contigo, gloria a Dios. Pero sabes, muchas veces en nuestro corazón está esa cosquilla de entonces pensar que merecemos algo de Dios porque estamos haciendo todo lo correcto. Porque hoy leí mi Biblia, hoy oré. Hoy no le grité a mis hijos, no pateé a mi perro, no me enojé con mi esposa, voy bien. Y sabes, entonces adentro de tu cabeza, en tu corazón, entonces estás pensando, merezco. Y empiezas a presentarte delante de Dios con cierto aire de grandeza. Antes en tu pecado te escondes porque confías en tus méritos, no en los de Cristo. Entonces en tu pecado te escondes. Pero ya en la mañana leíste tu Biblia y ahora sí ya te levantas el pecho con Dios. Ahora sí ya pides porque me lo merezco. Nos pone otra parábola de un hombre que tiene un criado en su casa. Muy sencillo, este hombre tiene un criado en su casa, está trabajando en su casa y Jesús nos pregunta, ¿cómo tratas a este criado después de que está haciendo lo que le toca hacer? Imagínate que tienes tu casa, tienes un criado, ese criado está, o esa persona que está ayudándote en tu casa, está cuidando tus animales y está cuidando tu campo, regresa y entonces Jesús dice, ¿qué haces con esa persona? ¿Lo celebras? Le dices, ay, qué bueno que hiciste eso, ven, siéntate conmigo, siéntate aquí, no te preocupes, yo te hago de comer. Muchos de ustedes, sí, yo lo haría. Ok, bueno, imagínate que tienes una mujer ahí en tu casa de ayuda, una muchacha, la contratas para que limpie tu casa, está trapeando. ¿Cuántas veces le has quitado la escoba? No trapies como crees, no, siéntate, ve la tele, ya empezaron las novelas turcas, siéntate, yo aquí te lo pongo, yo termino de trapear. ¿Has hecho eso? ¿Tiene sentido que hagas eso? No, claro que no, ¿verdad? Y no es que estás despreciando a alguien, simplemente están cumpliendo con el contrato que hicieron. ¿Tiene sentido? Termina un trabajo, perfecto, o sea, le has pagado para el día, hay otro trabajo, termina ese trabajo, termina otro trabajo, empieza otro trabajo, ese es el punto. Fíjate lo que dice, ¿cómo entonces, versículo 7, acaso le dirías, ven enseguida a sentarte en la mesa, yo te hago de comer? No, versículo 8, le das otra tarea. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho nada más que cumplir con nuestro deber. En otras palabras, hermano, con eso termino. El hermano maduro edifica a su iglesia, protege a su iglesia, es transformado por la fe y sirve con humildad. Sirve con humildad, no esperando nada a cambio de Dios. Con una relación con Dios, no con una transacción.
obedeciendo, movido por gratitud, no por culpa ni por chantajes. Y cuando Dios se disponga en su soberanía a pasarte por una prueba para madurarte, no se vale amargarte porque no decías groserías y no tomabas cerveza. Porque nuestras obediencias, nuestros méritos no se van acumulando para después pedirle a Dios: Señor, yo merezco esto. No mereces nada. No merezco nada. Merecemos el infierno, y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Él ha absorbido la ira del Padre y nos ha garantizado algo que no merecíamos. Ahora nuestro servicio es por gratitud y edificamos a la iglesia, guardamos a la iglesia y somos transformados sabiendo lo que Dios ha hecho en Cristo. Cuenta la historia de un hermano, de un amigo, no sé si era mi hermano, pero de un amigo que iba ahí en la edad media, iba adentrándose en una ciudad y ve que estaban construyendo una catedral. Ves, en la Edad Media había las catedrales, todas estaban hechas de piedra. Y se va adentrando a la ciudad y este amigo es muy curioso y ve a un hombre que estaba aburrido, bostezando, simplemente amontonando piedras, ahí a lo menso, todas chuecas. Y se acerca y le pregunta a este hombre: ¿qué estás haciendo? Y dice: amontonando piedras. Y continúa caminando y ve a otro hombre, y este hombre estaba más interesado, le estaba echando más ganas, estaba midiendo, estaba nivelando. Y le pregunta: oye, ¿y tú qué estás haciendo? Y le dice este hombre: estoy trabajando porque me van a pagar, al final del día me van a pagar mi sueldo. Tiene sentido, sigue caminando. Y al final ve en una esquina a un hombre cansado, sudado. Se veía que no había comido porque todo su alimento estaba ahí guardado a un lado. Se acerca con él y le llama la atención que este hombre estaba sonriente, estaba chiflando, estaba contento. Era el hombre que había hecho más. Era la pared que se veía más bonita. Y se acerca con este hombre y le pregunta: oye, ¿tú qué estás haciendo? Se voltea y con felicidad le dice: estoy construyendo la casa de mi Dios. ¿Sabes? El cristiano maduro edifica a su iglesia, cuida a su iglesia, es transformado por la fe y sirve humildemente. Estamos construyendo el cuerpo de nuestro Dios, aquel cuerpo en el cual Él nos ha recibido y nos ha prometido transformar.